Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Hay una realidad que conocemos muy bien aquí en el meeting, que desde siempre trabaja en las periferias, nació para estar ahí, para ocuparse de lo que ocurre ahí, para que el hombre pueda crecer y desarrollarse allí también. Esto es AVSI, que conocemos y que estamos conociendo mejor esta semana gracias a la exposición que está en el pabellón que muchos de vosotros ya habrá visitado, con este título raro, Generar Belleza. Ellos viven en las periferias del mundo desde siempre, como saben, porque se ocupan de las periferias del mundo. Y esto es muy importante para entender el título del meeting, para entender la invitación del Papa para salir hacia las periferias a descubrir el tesoro de la humanidad que está allí y cómo lo que ocurre allí nos ayuda a ver y considerar todo de manera distinta, a entender mejor la realidad. La exposición de estos días es una aportación importante en este sentido, y este encuentro también es una aportación porque aquí conmigo hay dos grandes personajes, dos grandes partes de la exposición. Una es Stefania Famlonga, la tenemos aquí, la saludamos. Que es la responsable de los proyectos de AVSI en Ecuador, donde vive desde hace muchos años, proyectos que permiten hacer crecer, desarrollar a las personas, decenas, cientos de personas, de niños. Ahora, hoy nos va a contar el trabajo que están llevando a cabo ahí. Es una de las realidades de las periferias con dificultades, pero muy ricas, con tesoros por descubrir que la exposición nos cuentan que hay que tomar como ejemplo de la manera de trabajar en estos casos. Los demás son Kenia y toda una serie de obras educativas que están ahí, y Brasil, Sao Paulo, donde AVSI se ocupa de lucha a la malnutrición. Y quien ha ido a visitar estas tres realidades y quien trabajó para construir esa exposición es un amigo muy cercano al meeting, es John Waters, al que saludamos. Le conocemos muy bien desde hace tiempo, escritor, editorialista irlandés, un amigo muy querido. Fue allá para ver qué es lo que AVSI está llevando a cabo en esa zona. Si no se trata solo de un trabajo de exposición de una actividad que se lleva a cabo ya desde hace muchos años, sino que se trata de acoger un desafío que don Julián Carrón, el presidente de la fraternidad de CL, en un encuentro con los responsables de AVSI hace unos años, lanzó esta provocación a quienes se ocupan del desarrollo de las periferias, diciéndoles esta frase, planteándoles esta pregunta. Pero con tantas energías que ya están a disposición, ¿se ha generado más desarrollo o estamos más dependientes de nuestras migas? Hemos desarrollado sujetos que son capaces de responder a los desafíos, porque lo que introduce al verdadero desarrollo es una mirada hacia la persona, y si nosotros a través de lo que hacemos, a través del proyecto, conseguimos llevar esta mirada, porque sin esta mirada no hay desarrollo alguno. Ellos que trabajan ahí recogieron este desafío y empezó un trabajo para comprobar su trabajo en base a esta provocación. Por tanto, voy a pedir a Estefania que nos cuente su experiencia y su trabajo ahí para que nos ayude si y cómo, gracias a su trabajo, están
creciendo sujetos capaces de vivir y afrontar la realidad y no solo sujetos, objetos de asistencialismos. Pero les vamos a dar la palabra ahora. Muchas gracias. Buenos días, me llamo Estefania. Desde 11 años vivo en Ecuador, en Quito, y trabajo para AFSI. Trabajamos en una así llamada invasión, en una favela de nombre Pisuli, en un barrio marginal de la capital, Quito. Pisuli está en una colina alrededor de 300 metros de altura y fue literalmente invadida al principio de manera violenta, al principio por pocas personas y luego por miles de personas que procedían de todo lo demás del país para ocupar estos terrenos que habían quedado abandonados, para construir allí su casa y para buscar empleo en la ciudad, para tener una esperanza en la vida. La gente de Pisuli vive en viviendas muy pequeñas. En la mayoría de los casos, familias extensas viven juntos, hijos, padres, abuelos, tíos y tías viven en viviendas de cemento y en algunos casos incluso de madera y en muchos casos sin los servicios básicos necesarios, alcantarillados, carreteras asfaltadas, teléfono y en muchos casos sin ni agua ni luz. Por tanto, allí desde hace 10 años más o menos en un barrio que ahora acoge a 15.000 personas, acompañamos en el día a día a cerca de 500 familias y a sus niños a través del apoyo a distancia. Hacemos muchas cosas. Acompañamos a los niños a las guarderías, a las viviendas. Nacieron guarderías, se crearon guarderías en las viviendas y luego los niños a la primaria, a las extraescolares y luego también hemos empezado a acompañar a los jóvenes, pero sobre todo a los padres en su tarea de educar, porque en estas situaciones desfavorecidas es fácil pensar que no somos capaces de hacer las cosas más simples, como por ejemplo educar a los hijos. Por ejemplo, por no tener los recursos necesarios. Se trata de barrios muy violentos, sobre todo por lo que atañe a las mujeres y entre los jóvenes, droga, armas, pero sobre todo la violencia en las relaciones cotidianas, la de los hombres abandonados a las reacciones y al instinto y que están buscando modalidades para vivir al día. Aquella violencia que brota de la decepción de la vida en la ciudad, que es mucho más compleja de lo que nos podemos imaginar al dejar su tierra, sus raíces, y que genera una profunda desconfianza y soledad entre las personas. Por tanto, lo que yo les quiero contar hoy es cómo viviendo allí en una periferia geográfica, siguiendo la experiencia de Comunión y Liberación, cómo yo durante estos años pude ver en los tiempos el renacimiento de la persona dentro de mí y a mi alrededor. Si tuviera que sintetizarlo en una frase, podría decir que la periferia he vuelto a encontrarme a mí misma. Durante la universidad estudié pedagogía en la Católica de Milán. Estos años supusieron para mí un encuentro más fuerte y profundo con la experiencia cristiana. Me acompañaba la certidumbre de que lo que vivía como sentido de la vida valía para todos. Sentía que era para el mundo, que valía para todo el mundo, entre comillas, pero no imaginaba que iba a transcurrir tantos años fuera de Italia. Llegué a Ecuador en 2003, no por deber, más para obedecer y no para elegir. Y me fascinaba la idea porque se trataba de servir la Iglesia a través de la presencia del movimiento de CL y de Memores Domini, la Asociación de Laicos Ordenados. Y yo siempre había tenido el deseo de dar la vida por algo más grande. Al principio no fue fácil, pero al cabo de unos meses, gracias a AFSI, empecé a tener un trabajo y así fue como empezó
el trabajo de Quito, que como decía David, está representada en la exposición. Ahora bien, antes había trabajado en Rumanía, siempre para ABSI. Digamos, había trabajado con los pobres y creía que sabía qué es lo que era la pobreza, y creía que ya sabía mucho acerca de la pobreza y acerca de la vida. De hecho, durante los primeros meses en Quito fue así como viví. Creía que ya sabía qué es lo que era necesario hacer para ayudar a los demás, porque ya había vivido en Rumanía y había tenido la experiencia de CL. Y luego creía que ya sabía qué era lo que tenía que hacer porque era europea y porque junto con ABSI teníamos los recursos económicos, y esto nos hace sentir un poco superiores. Luego, cuando llegué allí, al cabo de unos meses, conocí a Amparito, que muchos de vosotros conocen, imagino. Fue la primera persona de Pisulí en este barrio con quien empezamos nuestro trabajo. Amparito dio su testimonio aquí en el meeting de 2009 como testimonio de su renacimiento. Fue cuando la encontré, que ella, que ahora es una de mis amigas más queridas, es una de las primeras mujeres que empezaron a trabajar con nosotros, porque no teníamos pensado trabajar con las mujeres de aquel barrio. Estaba buscando especialistas, pero nadie quería venir a trabajar con nosotros en ese barrio porque era peligroso, tenían miedo. Por tanto, cuando empecé a encontrarlas, recuerdo que me había llamado la atención su interés, su apertura hacia mí, hacia lo que proponía, hacia lo que era el trabajo con las familias al principio. Veía en ellas una humanidad muy auténtica, transparente, curiosa. Personas que no tenían esquemas ni prejuicios en medio de todo el malestar material y el dolor que vivían, historias de violencia dramáticas en su pasado. Muchas de ellas, por ejemplo, ni siquiera habían terminado la escuela primaria, por muchas razones. Sin embargo, estas mujeres tenían una humanidad que yo no tenía. Todo para mí empezó a cambiar en ese momento, cuando las encontré. Recuerdo que un día un amigo nuestro, Carras, vino a vernos a Pisulí para conocerlas. Entonces solo éramos 5, ahora somos alrededor de 40 personas trabajando allí. Carras, en este momento de encuentro, se trataba de un diálogo informal. Él empezaba a hablar del sentido de la vida, del sentido de las cosas, y luego hablaba de Jesús. Y estas mujeres se quedaban asombradas. Parecía que podían entender. Al final de ese encuentro me acerqué a él y le dije: mira, yo no lo puedo creer que estas mujeres puedan entender y vivir lo mismo que yo vivo, porque no han estudiado, son un poco sentimentales, y en cambio nosotros somos europeos, tan apegados a la razón, no tenemos muchos sentimientos, y luego aquí en Ecuador la vida es tan distinta. Y él me mira y me dice: mira, Steffi, esas mujeres son como las primeras personas que encontraron a Jesús. Eran pescadores, no habían estudiado, pero su vida era tan dramática que necesitaban a aquel hombre para poder vivir. Quizá no entendían todas las palabras que aquel hombre podía decir, pero algunas de ellas se clavaban en su cabeza y eran suficientes para iluminar toda su vida. Yo fui muy impactada por ese diálogo, y desde ahí empecé a aprender que había algo nuevo e importante por descubrir para mi vida. Es decir, mi competencia, mis conocimientos, la experiencia que había acumulado, los recursos materiales que teníamos a disposición ya no eran suficientes para explicar mi presencia allí. Y ni siquiera era lo más importante. Empecé a estar con esas mujeres con el deseo de aprender de ellas, porque veía que eran conscientes de su necesidad.
No solo una necesidad material, sino interior, una necesidad del alma, una humildad y un afán de aprenderlo todo, desde el trabajo a la vida entera. Y tenían un sentido dramático de la vida y junto también con un gran sentido de sacrificio y una simplicidad a reconocer lo verdadero. Yo no tenía todo esto. Katy, una de las primeras mujeres que sigue trabajando con nosotros, madre de 3 hijas, me acuerdo de que en la entrevista de trabajo que tuvimos al principio me dijo, yo no entiendo muy bien lo que me estás proponiendo hacer. A mí me gustan a los niños y no a los adultos, a las mujeres, a las madres. Pero si tú, que eres extranjera, vienes hasta aquí para ayudar a mi gente, entonces eso es lo que yo quiero hacer contigo. Me impactó mucho esta inmediatez a reconocer lo verdadero y su facilidad al adherirse a ello. Por tanto, veía una autenticidad que quizá, si lo pienso bien, ahora, porque antes no, entonces no era consciente de ello, necesitaba que le sacaran, necesitaban ser más conscientes. Y yo, por lo que se me había dado en la vida, es decir, el cristianismo, en una forma viva, yo, por eso, podía ayudarlas a ser más conscientes de su humanidad y de su grandeza que tenían dentro de ellas, porque el valor está por dentro y no por fuera y no depende de lo que tengo o de lo que haga. Pero el descubrimiento más grande de aquellos primeros tiempos fue darme cuenta de que esto que yo había encontrado, este cristianismo vivo, que tenía que ver con mi persona, con mi vida, con mi yo, todo esto yo no lo poseía, todavía no era mío. Creía que ya lo había entendido, como se puede entender un discurso, una teoría, pero enseguida, estando con esas mujeres, me di cuenta de que no era así, que tenía que aprender, que tenía que seguir aprendiéndolo para mi vida, para cambiarme a mí misma y para cambiar a ellas. Y yo podía tenerlo allí con ellas. Y así empezaron los encuentros de lunes por la mañana, los famosos encuentros de lunes por la mañana, en los que con las educadoras de las familias hablamos acerca del trabajo, pero no solo de esto, porque la característica de estas mujeres es que para ellos el trabajo tiene que ver con la familia, con los hijos, con las relaciones, con la comunidad, etcétera. Tiene que ver prácticamente con todo. Y a raíz de estos encuentros en los que leemos juntos textos acerca de la educación, acerca del trabajo, de la caridad, textos escritos por parte de Luigi Giussani, nuestro fundador, o también de Julián Carror, el presidente de la fraternidad, pues a través de todos estos textos entendemos muchas cosas y las mujeres dicen que estos momentos son aquellos en los que pudieron empezar a mirar todo de sí mismas, a valorar a sí mismas, volviendo a descubrir el valor de sí mismas. Han, por ejemplo, empezado a encararse a sus queridos. A veces muchas de ellas recibían violencias, eran víctimas de violencia por parte de los maridos. Había también hijos que cometían errores, la realidad era muy dura, era tan dura y luego se dieron cuenta que se necesitaba proteger esta realidad. O también otros problemas estaban relacionados con el trabajo, muchos entre ellos nunca habían trabajado, muchos tampoco no tenían idea de lo que significaba y ya sabemos lo que significa trabajar. O también el problema de ser mujeres, que no conllevaba solo el hecho de dar a la luz a un hijo, el hecho de criar a un hijo o el hecho de servir a un marido, sino también algo más grande. Y de ahí que nace el deseo de aprender, de retomar la enseñanza obligatoria. Y si puedo decir algo con certidumbre, con certeza, es que estos años me he visto cambiada como humanidad y he visto también a ellos que cambiaban y cambiábamos juntos. Y también los hijos, los maridos, todas las familias, las personas cercanas cambiaban. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque la sociedad, como hemos intentado comunicar en la exposición, se cambia a través del símbolo de la persona, a través de una especie de contagio, como dice también Amparito en el vídeo, como una especie de virus, como una especie de fiebre, de enfermedad. He visto personas que han vuelto a nacer poco a poco, paulatinamente, personas que no se han quedado aplastados por las circunstancias que vivían. Solo quiero leer 2 testimonios que me han tocado más que las demás, de todas aquellas recolectadas en el libro. Por ejemplo, Silvia, educadora de Ojos de Cielo, 33 años, con 5 hijos. Ahora está ya sola. Por motivos de violencia y de droga, ha decidido separarse de su marido. Yo me acuerdo hace algunos años que fui a su casa, esta casa pequeña, pocos metros cuadrados, pocas paredes, pocas camas, y me acuerdo solo de una cocina de gas y una mesa en un escritorio en el que ella estudiaba todas las noches, y no solo estudiaba ella, sino también sus hijos estudiaban allí. Ella había retomado la enseñanza, la educación primaria después de habernos encontrado. Tenía el afán, el deseo de terminar sus estudios, y al lado de su cama había una pequeña silla, había una sillita donde se encuentra el libro de Don Giussani, Se puede vivir así. Y mirándome me dice: oye, Steffi, yo la tarde, la noche, perdón, me acuesto en esta cama y cojo este libro, leo un poquito para mí y lo leo también para mi marido. En esta entrevista ella ha contado: antes mi vida no tenía ningún objetivo porque tenía mi marido y pensaba que esto era todo lo que tenía. Pensaba que lo que necesitaba era solo mujer y madre que se tomara cargo de sus hijos. Pero cuando vine aquí conocí a una compañía de personas diferentes, con una forma de mirar a la vida diferente. Y cuando llegué aquí la gente se alegraba de verme, su amistad, su cariño, siempre, desde enseguida me han tocado. Pero no me he dejado sobrecoger, porque no podía imaginarme que alguien pudiese interesarse por mí, por mi vida. Por tanto, empecé a concebir a mi vida como algo único. Fue una experiencia extremadamente fuerte. He llegado en un lugar en el que se me ha dado todo, me han ofrecido trabajo, amistad, pero sobre todo he encontrado una presencia que me ha aportado algo más. Y al final conseguí entender que quería convertirme en alguien diferente. Estoy muy agradecida a este lugar, porque sin ellos nunca habría sido capaz de educarme a mí misma y había perdido a mis hijos. Ni siquiera hubiera tenido el coraje, el valor como para de confiar en mí misma. Pero aquí, con Amparito y con Steffi, yo tengo el valor de entender que Dios está aquí y tengo el valor de entender que la fe puede mover las montañas. Esta es mi historia. Gracias a la fe y a la ayuda de Dios, me he dado cuenta que puedo seguir adelante. Mi vida ha cambiado. Yo tenía que venir aquí para entender que sin gritos, sin insultos, sin violencia, la vida puede ser mejor. Hice tantos errores en el pasado, pero ha sido bonito tener una segunda oportunidad. Y esto es lo más bonito que alguien puede vivir en su vida. Entender quién es, de dónde viene y a dónde se dirige. Ahora puedo hablar de forma abierta de las cosas bonitas que se encuentran dentro de nosotros y que nosotros hemos olvidado. No significa que estas cosas no están aquí, pero es que nosotros no sabemos verlas, no sabemos mirar estas cosas. Y así he tenido que encararme a mí misma, y esto es lo que hago con mis madres. Hablamos de temas de formación como libertad, autoridad, caridad, educación, etc. Y espero que un día esto será más fácil, porque hay mucha tristeza entre nosotros, soledad, olvido, y el primer olvido es nuestro olvido hacia nosotros mismos. Me costó mucho aprender que el problema no se encontraba fuera de nosotros, no eran los demás el problema, sino yo era el problema. Ante los problemas me mataban, pero cuando me di cuenta de que podía esperar, caminar, entonces las cosas cambiaron. Yo creo que todos nosotros tenemos esta esperanza, porque nosotros somos una creación perfecta, somos criaturas de Dios. No creo que Dios nos ha creado y después nos ha abandonado en la tierra, esto no lo creo. Él ha dejado sus semillas dentro de nosotros, ha dejado la esperanza dentro de nosotros. Y nosotros debemos solo encontrarla, y para encontrarla debemos buscarla, debemos seguir caminando. Podemos caminar, podemos vivir, podemos también largarnos. Sin embargo, el encuentro con un camino verdadero, buscar la verdad, es algo totalmente diferente. Esto no significa que ya no tenemos que ser lo que somos, porque nos quedamos lo que somos. Sin embargo, todo esto cobra un nuevo significado, una nueva vida. Y lo que digo a mis madres es esto: yo he cambiado, y he cambiado no porque yo lo quería,
sino porque he encontrado a alguien que me ha fomentado a cambiar, que me ha ayudado a cambiar. Antes decía que me hubiera convertido en esto, en lo otro, que habría alcanzado lo que quería, lo que me planteaba con mi fuerza. Pues claro que podemos hacerlo, pero podemos hacerlo solo si tenemos a alguien por seguir. Podemos caminar solo cuando alguien nos indica la vida, cuando alguien nos sugiere la vida. Y cuando tenemos a alguien junto con nosotros, entonces es fácil dejar los lastres detrás y seguir adelante. Y nuestros pies deben ayudarnos en esto. Nosotros debemos acercarnos a la verdad, es decir, debemos acercarnos a lo que nos mueve, a lo que nos torna felices, porque esto es lo que Dios quiere. Una de las madres dijo esto: yo también cambiaré, no porque lo quiera, sino porque he visto la verdad que tienes tú. Yo creo que esto es maravilloso, dice Alba. Estoy feliz, soy feliz porque soy una de las protagonistas del cambio de esta periferia. Miren, este es el cambio que he experimentado como deseo de ser más mismos, porque nosotros hemos sido hechos y existimos en el mundo para dar un aporte esencial en el mundo. Sin embargo, y esto es lo segundo a lo que quisiera referirme, es que sin ningún encuentro humano que nos comunique una mirada buena hacia nosotros y que tiene el sabor de la misericordia y del perdón, esto es absolutamente imposible. Marta, una educadora del grupo, dice que a través de nosotros ha conocido a un Dios nuevo, a un Dios bueno. ¿Por qué? Porque el único Dios que conocía antes era un Dios que castiga, un Dios castigador. Pero sobre todo he visto también recobrar vida de la esperanza. Y esto me parece el elemento más importante de este renacimiento del yo. La esperanza, que no es solo el hecho de que mañana tendré un trabajo fijo, una casa mejor, podré dar algo mejor para mis hijos, porque esto es lo que pensaríamos todos. Pero yo hablo de otra esperanza, la esperanza hacia sí mismos. Y esta es la más difícil. ¿Por qué? Porque es difícil pensar que podemos cambiar. Sin embargo, es posible, por mucho difícil que sea, y es posible a través del encuentro con el otro. Un encuentro importante que te permite decir: yo puedo estudiar, yo puedo cambiar, yo puedo perdonar, yo puedo amar a mí misma y sobre todo a los demás. Yo puedo hacer algo bueno y útil para este mundo. Existe algo en mí, algo misterioso que me ha dado y que en estos días hemos repetido, algo que me permite volverme a levantar pese a las faenas, incluso las más grandes. Como han visto en la exposición y como llevamos contando desde hace algunos días, una mujer nos ha dicho: mira, nosotros no queremos que vosotros os ayudéis para que nuestros hijos hagan sus deberes. Nosotros queremos hacerlo nosotros queremos ayudar. Por tanto, enséñenos cómo hacerlo. ¿Entienden la fuerza que hay en estas palabras? El sujeto por el desarrollo, porque la sociedad en el Ecuador, en Kenia, en Brasil, cambia si solo uno que contagia a otra persona y otra persona ancora cambia. Es como una especie de mancha de aceite que poco a poco se agranda y que empieza a cambiar las cosas, como también nos ha recordado John en la exposición. Lo primero que tiene que cambiar es el yo. Por tanto, es el educador, aquel que se compromete, que tiene que cambiar ante todo. Y esto me provoca mucho, me toca mucho. Por tanto, es aquel que se esmera, que pone en riesgo su humanidad y que propone lo bueno que ha encontrado. Pero no se trata de papel mojado, se trata de algo concreto, de vida. Cuando en 2011 Carrón nos había pedido que nos preguntáramos si lo que estábamos haciendo nos ayudaba de verdad, nos ayudaba a crecer. Yo me encontraba aquí en Italia con Amparito. Nosotros volvimos a Quito y en la primera reunión de lunes yo dije: oigan, aquí ya no podemos tomarnos el pelo y ya no podemos dar las migas a nuestras familias. Yo ya no quiero engañar a mí misma queriendo mantener mi puesto de trabajo, porque es de esto de que se trataba. Esto es lo que ha llevado a la crisis económica. Tiene que ver con la crisis económica. Y yo dije: oye, que no quiero tomar el pelo a mí misma y tampoco quiero tomaros el pelo a vosotros. Y tampoco vosotros lo tenéis que hacer con vuestra gente. Por tanto, lo que le decía era esto: ¿qué es lo verdadero de todo lo que hacemos? ¿Qué es lo que cambia al hombre de verdad en su profundidad? Porque yo quería entenderlo. Me acuerdo de aquella mañana, me acuerdo de aquellas caras, de aquellos rostros, y entre ellos uno me dijo: oye, Steffi, pero lo que nos ha cambiado son las cosas que dices todos los lunes. Ahora nosotros queremos empezar a decirlo a todas las familias, a todos. Por tanto, desde entonces hemos emprendido un gran trabajo que llevamos todavía a cabo.
acerca del riesgo educativo, que es un libro escrito por parte de Don Giussani. Y nosotros decidimos emprender esta senda y comunicarla a todos. Por tanto, imprimimos estos 500 tomos en formato más pequeño, y es conmovedor ver a todas aquellas mamás que caminan por las calles de Pisuli con aquel pequeño libro en sus manos cuando vienen las reuniones. Y algunas de ellas, hasta algunos años, ni siquiera podían leer o escribir. Y piensen en las palabras de aquel libro, palabras que cobran vida, palabras llenas de vida para mí y para ellas mismas. Claro, no entendemos todo, pero por lo menos lo que entendemos es lo que nos sirve para vivir. Cuando John vino a visitarnos, dijo algo que me tocó, y fue lo siguiente: estas mujeres, cuando hablan de una experiencia y no hablan de discurso, no es papel mojado lo que cuentan. Y es esto lo que importa. Y se habla de muchas cosas a veces. Hace 4 años, cuando volví a Italia para un cursillo del APSI, empezaba a ver las personas alrededor mío que crecían y se me planteaba una pregunta: pero si nuestro reto como ONG es aquel de permitir a las personas que crezcan, y si nosotros estamos alcanzando este reto, este objetivo, de hecho muchas entre ellas habían alcanzado lo máximo, habían conocido a Dios y a la experiencia cristiana, se habían acercado a la experiencia cristiana y valoraban toda su tradición, porque el Ecuador es un pueblo católico. Entonces, lo que yo me preguntaba era: pero si estamos de hecho alcanzando estos retos, ¿no ha llegado el momento de largarnos, de irnos? Me acuerdo que hablé de esto con muchas personas en Ecuador y después también aquí en Italia. Giorgio Vittadini entonces vino a un encuentro en el APSI y yo le pregunté esto. Y me acuerdo todavía su respuesta, porque me contestó: pero quizás lo bonito ha llegado ahora, es esto. Imagínate, Sefi, las cosas que se podrían hacer juntos, la ayuda que podéis dar juntos, porque la vida consiste en tener éxito, pero mucho más en el hecho de compartir. Aquella frase me tocó muchísimo, profundamente, y todavía me acuerdo de aquella frase, pero considero que fue aquel el momento a partir del cual yo empecé a vivir la vida diferente, de forma diferente. Empecé a vivir a mí misma y a las relaciones de forma diferente. Y este año entendí que la vida es bonita, la vida es bella, porque podemos caminar juntos, la recorremos con alguien. No es que alguien está por delante y los demás están detrás mío, pero caminamos juntos, de hecho, y caminamos juntos, por tanto, con compañeros que el Señor nos da. Caminamos juntos delante del misterio, en el que todos somos iguales, pobres, con los mismos errores, el mismo pecado, la misma necesidad de ser salvados, todos juntos. Hace 2 años, más o menos, el tema de la crisis lo vivimos en las carnes, lo sentimos, y yo experimenté por la primera vez el riesgo de correr aquel trabajo. Y por tanto, se me plantearon numerosas preguntas, o mejor dicho, una gran pregunta, es decir: ¿cuál es nuestro aporte en el mundo como ONG, es decir, como organización que a través de recursos económicos y de conocimientos intenta ayudar a los demás para convertirse, para que se reconozcan a sí mismos? Pues esta ha sido una pregunta importante que me surgía cada vez que faltaban recursos económicos, y también delante del hecho que el Ecuador está siguiendo adelante y que está teniendo éxito desde muchos puntos de vista. Por tanto, no se trata ya de un país del tercer mundo. Además, en estos últimos años, numerosas ONG cerraron en Ecuador y me encontraba con muchos misioneros que se largaban del país porque me decían: ya hemos dado todo lo que podíamos, hemos hecho lo que podíamos. Y yo todas las veces me preguntaba: ¿pero cuándo yo podré decir algo así? ¿Cuándo uno puede decir de verdad que ha hecho todo lo que podía, que ha dado todo lo que tenía? Pues en el medio de esta situación, a través del diálogo con mis jefes, lo primero espeluznante que me ocurrió es que hace algún año cambiamos el organigrama en el interior de la obra. Sobre todo porque la gente ya crecía y también la obra crecía. Amparito se ha convertido en la directora de la fundación local, que como APSI y como CESAL también, que es la otra ONG española nacida gracias al movimiento, pues habíamos ayudado a crecer, porque ayudar a crecer a las personas significa también ayudar a crecer a las organizaciones. Y bien, gracias a este cambio, mucho cambiaba mi función allí, en aquel lugar, porque ella, Amparito, con la que yo había empezado la obra, se convirtió en mi jefa, en pocas palabras. Y para mí ha sido y sigue siendo
un cambio de rumbo, un cambio profundo, no solo por la idea de relación, porque yo y ella somos amigas de verdad y estamos juntas enfrente del misterio, pero también desde el punto de vista laboral, porque yo empecé a pensar, pero los altos cargos o los bajos, si no sirven para dar algo, para otorgar algo en la forma en la que el Señor te la da, ¿de qué sirve? ¿Para qué sirve? Si no hacemos algo como Dios quiere. Y algo importante que hemos descubierto este último año es que, y esto no lo digo para presumir, pero porque lo he descubierto, es que no, pese a nuestras dificultades, a las trabas, es verdad que nosotros tenemos algo que otras ONG no tienen y que el Estado no ha. Porque es como un tesoro que cuanto más lo descubrimos, que a medida que lo descubrimos entendemos que el mundo lo necesita. Desde hace algunos años el Estado se ha tornado muy fuerte. Al principio, para nosotros, nuestra condena era desaparecer, porque los servicios que nosotros otorgamos los otorgan también los del Estado. Por tanto, nosotros debimos enfrentarnos al Estado. Debimos reflexionar, discutir, hablar, reflexionar para entender lo que damos. Y ya llevamos un año encarándonos al hecho de que el Estado ya no es capaz de llegar a la gente, de acompañar, de educar, a alcanzar aquel último centímetro sin el cual un cambio de rumbo en la sociedad no es posible, porque no cambia la persona, el sujeto. Y por eso la policía y el ayuntamiento nos llaman para poder entrar en las comunidades. ¿Por qué? Porque tienen miedo de esta gente y quieren conocerla, o simplemente nos llaman para conocer las necesidades de estas personas. Y el último hecho es que en septiembre del año pasado don Julián Caro nos vino a visitar en Ecuador. Y vino a Pisulí una mañana, le preparamos una gran fiesta con música, bailes y después un encuentro con los educadores también. Y mientras visitaba la obra decía, oye, qué maravilla. Lo ha dicho 3 veces, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Oye, piensa que yo viajo por 14.000 kilómetros de distancias, alcanzo este área tan alta, tan lejana, y yo descubro que lo que yo vivo, nosotros vivimos en Italia, es de verdad, es verdadero. ¿Por qué? Porque es capaz de cambiar a estas mujeres que dicen yo de forma diferente, pese a los dramas, a los problemas que tienen, y lo dicen de una forma que nosotros ni nos la imaginamos. Yo entonces me encontraba en un momento difícil, crítico, quizás estaba un poco cansada y daba por sentado todo lo que tenía por delante, todo lo que tenía delante mío. Y por eso me acerqué a él y le dije, oye, mira que aquí no es que se han convertido todas al cristianismo, no todas son cristianas, no todas han reconocido a Dios, no todas participan al movimiento de CL. Y él ya me ha parado y me ha dicho, oye, pero Steffi, ¿pero cuánta gente hay que habla de Cristo y que no dice yo, como lo dicen estas mujeres? ¿Cuánta gente hay? Y esto es casi lo contrario de lo que pasa a menudo, porque decimos Cristo, hablamos de Cristo, pero esto es papel mojado, porque no tiene nada que ver con la forma en la que decimos yo. Aquí ha pasado casi todo, porque hasta los apóstoles que se encontraron con Jesús no dijeron enseguida que habían encontrado a Dios, al Hijo de Dios. Necesitaron un poco de tiempo para llegar a decirlo, y esto no está en nuestras manos. Y de ahí que empecé a cambiar mi mirada y a mirar hacia donde me indicaban para entender que Cristo existe y que solo gracias a este brotar y rebrotar de la persona es posible que yo lo vea y que yo me vuelva a encontrar a mí mismo. Yo he encontrado el cristianismo ya hace 27 años, pero estos últimos años en el Ecuador fueron de verdad un descubrimiento de cómo Cristo permite que lo humano brote. Y estoy encantada del hecho de que hemos llegado a las periferias, porque yo he recibido mucho más de lo que me había imaginado. He descubierto de lo grande que es lo humano y Dios también. Diego tiene 27 años y esto lo digo sobre todo porque decís que pueden pensar que esto vale solo para las mujeres, pero no es así. Diego tiene 27 años, como decía, ahora Memores Domini, nieto de Amparito. Hace 5 años acuchilló a su mejor amigo, hermano de Amparito. Diego nos había conocido y se quedó un poquito con nosotros, pero luego se largó y siguió con su vida. Cuando llegó la noche del funeral, llamó a Amparito y le dijo, oye, yo he visto a tus amigos hoy, a tus amigos que sufrían por José.
Y tampoco nuestra familia llegaba a sufrir así. Y yo quiero vivir esta amistad que tú vives, y de hecho ha sido así. Y ahora es un hombre nuevo. O baste con pensar también en Alexander, otro chico de 22 años que gracias a una beca está cursando la universidad. La universidad, entre las más ricas de Quito, está estudiando diseño gráfico. Al cabo de pocos meses que llevaba ahí en aquella universidad, yo le pregunté, ¿pero tú estás seguro de verdad? ¿Te encuentras bien? Bueno, ¿te gusta aquella universidad? Porque yo pienso que los demás chicos que cursaban en aquella universidad eran muy diferentes que él, eran ricos, por tanto ahí vemos que hay una marcada separación entre las clases debido a la diferencia de color de la piel, etcétera. Por tanto, un día yo le dije, ¿pero estás seguro que te gusta? Y él me contestó, mira, Sefi, ellos tienen todo, lo tienen todo. Estos chicos lo tienen todo. Y no hacen los sacrificios que yo hago para seguir adelante y para cursar en la universidad. Hasta fuman marihuana. Pero no son felices. Y yo, en cambio, lo soy. Y yo también, como Alexander, digo, yo también soy feliz como él. Muchas gracias. Grazie, grazie. Muchas gracias, Steffi. John, tú fuiste a las casas de Pisuí, a las guarderías donde estas mujeres educan a sus hijos, donde ocurre lo que nos ha contado Steffi. Estuviste ahí durante unos días, también en Kenia, en Brasil. Has hecho decenas de entrevistas, has visto todo esto. ¿Qué es lo que has aprendido de la realidad y sobre ti mismo también? ¿Y qué es lo que ha cambiado en ti, si es que ha cambiado algo? AFSI me ha dado este proyecto y me ha pedido que mirara desde el exterior a este proyecto y que les ayudara a construir esta exposición. En realidad, yo sí he vivido un poco en este mundo, pero no tengo competencias específicas acerca de las comunidades. Lo que me interesa es el concepto de pobreza, porque soy un ser humano y porque tengo una vivencia que desde algunos puntos de vista puede parecer una vivencia en la pobreza. Éramos 4 hijos, vivíamos en Irlanda, en una casa sin electricidad, sin corriente, y desde de niño yo vivía toda esta situación. Mi familia podría definirse como pobre, pero nunca había pensado en ello. Pobre era una palabra que nunca utilizaría para describirme. Nadie se describiría así. Mi padre siempre nos ha empujado, teníamos libros, comprábamos libros que podíamos traer a casa y los leíamos. Yo siempre leía cuando era pequeño. Claro, había pobres, había personas que parecían distintas con respecto a nosotros, que se consideraban pobres y a las que la sociedad definía pobres. Pero en realidad nunca pude entender cuáles son los criterios que definen a la pobreza. Fui a África, visité muchos países africanos y pude ver cuáles son los criterios de evaluación, el dinero, las ayudas, y lo vi de muchas maneras. Tengo amigos de Irlanda que trabajaron en Malawi, excavando pozos, trabajando en hortalezas, y tienen enfoques distintos, pero es muy difícil describirlo. Entonces, para mí era muy interesante poder ir a visitar estos lugares y entender cuál es la naturaleza del problema, cuál es la cuestión. Y tenía un enfoque extremadamente abierto, sin ninguna presunción.
me imaginaba que la pobreza fuera algo material. Esta quizá era la única idea que tenía al principio, que a los pobres les faltaba algo material. A lo mejor también les faltaban competencias de análisis. Quizá a lo mejor pensaba, podría ser yo quien invente un sistema para corregir el mundo. Desde mi punto de vista, con mi fragilidad, yo creía que podía llegar a ser ese hombre. Por tanto, fue así, con este tipo de pensamiento, como llegué a esos sitios, a Ecuador, en la invasión de Pisulí, donde había una nueva civilización que empezó a crecer, ha empezado a crecer en los últimos 30 años. Personas que venían del campo, que se habían mudado a estos sitios, que luchaban con sus armas, que querían reivindicar su terreno y que luego se juntaban con sus parientes, su familia y querían volver a empezar una nueva vida. Y luego ha llegado Estefanía y empezó a lanzar este proyecto. Y esto es todo lo que sabía. Este era el mensaje que yo sabía que ellos tenían en este proyecto. Don Giussani decía que lo importante era centrarse en el estudiante, en el chico, cuando se educaba a alguien. Yo no tenía las ideas claras, había leído varios libros, pero todo tenía ideas que solo eran a nivel teórico y no sabía qué esperarme de todo eso. Sabía que encontraría la pobreza, pero no sabía exactamente qué era lo que yo iba a entender. Me habían dicho que visitara Ecuador, Kenia y Brasil. Se me propuso este proyecto y yo lo acepté porque quería ver cuál era la conexión con la realidad, porque creía que la iba a encontrar. Por tanto, empezamos por Quito, en Ecuador, por Pisulí, y ahí me llamó mucho la atención al encontrar estas mujeres de las que nos ha hablado Estefania, al ver su dignidad. Había visto la pobreza en otros lugares, a lo mejor tenía un prejuicio, a lo mejor todos tenemos prejuicios acerca de ello. Creemos que sabemos qué es la actitud de un pobre, cómo nos tenemos que portar con él. A veces les miramos desde arriba, nos esperamos que sea alguien que tiene que depender de nosotros. Yo creo que hay una tendencia así, pero estas mujeres no eran así, en el sentido de que cuando estábamos juntos estaban a sus anchas con los niños, que jugaban, las madres hablando entre ellas de grandes cosas, del libro de Don Giussani, de los riesgos de la educación. Y aunque no entendieras exactamente lo que decían, el idioma, te dabas cuenta de que de que eran mujeres extraordinarias. Realmente eran mujeres que tan bonitas y tan extraordinarias que te sorprendían, te parabas a mirarlas y era raro pensar que realmente eran pobres. Cuando las entrevistamos había algo que se desprendía claramente. Y tengo que confesaros algo, mi español no es muy bueno, por tanto yo entendía muy poco, no entendía tanto como para poder seguir una historia y por tanto tenía que utilizar la ayuda de un traductor que me ayudara a comprender lo que decían. Y en la mayoría de las entrevistas llevadas a cabo en Quito, a veces ni esperaba la traducción porque me bastaba con mirar hacia la cara para entender qué es lo que estaban diciendo. En un momento dado, el traductor me decía, ¿quiere la traducción? Y yo le decía, no, 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 no. Ya lo he entendido, porque la cara de la mujer me comunicaba mucho y si van a ver la exposición, si miran los vídeos, van a entender mucho de lo que estoy diciendo, porque aún sin traducción no van a necesitar traducción, porque se trata de mujeres a sus anchas que transmiten, que trasladan su mensaje. Por tanto, ya me parecía muy raro, algo inesperado. No se trataba solo de personas de buena gente que hacía bien su trabajo, había algo más, había algo que funcionaba y esto era lo extraordinario, una manera rara de funcionar que iba más allá de mi comprensión, pero que funcionaba perfectamente.
al final de mi estancia en Ecuador estaba pensando y razonando sobre todo lo que había escuchado, todos los encuentros, las personas con las que había hablado. Y estaba llegando de alguna manera a mis conclusiones, aunque provisionales y temporales. Estaba intentando buscar una historia, esto es lo que hacemos los periodistas, buscar una historia, siempre permaneciendo abiertos a lo que puede venir después. Y luego, después del viaje a Ecuador, diría, sí, sí, un proyecto muy interesante. Efectivamente, el proyecto está muy bien y el libro de Giussani está muy bien para el proyecto, para las mujeres, porque las mujeres reaccionan muy bien a este libro. Por lo que atañe a los demás hombres, me parecían un poco más, menos apegados, se quedaban más en lo abstracto, entendían los principios, pero no se habían involucrado totalmente. Había niños y niñas en la guardería también y me preguntaba, ¿cómo será su futuro para ellos? Hay algo que tenemos que analizar más en detalle y no sabía si insertarlo en la exposición o no. Al final no lo hice porque quise tener un final abierto. Luego fui a Nairobi. Me fui de Ecuador pensando que en realidad los hombres tienen un enfoque teórico. Yo también soy un hombre, tengo ese tipo de enfoque. Por tanto, la idea que estaba en la base es que este proyecto podría funcionar para las mujeres y no para los hombres. Pero en cambio en Nairobi vi que era todo lo contrario, porque todo había sido creado por los hombres que habían lanzado este proyecto. El proyecto era una pequeña escuela y luego también una escuela secundaria que pudimos visitar un poco más lejos con respecto a Nairobi y pude encontrar a hombres extraordinarios, tan extraordinarios como las mujeres de Ecuador de las que nos habló Estefania. Pero incluso los estudiantes de esta escuela eran especiales, en especial los chicos. Sí, las chicas también entendían el mensaje, pero los chicos estaban de verdad ilusionados, animados, como las mujeres que habíamos encontrado en Ecuador. Y esto hemos encontrado personas extraordinarias. Hemos conocido si veis el vídeo en la exposición, en un momento dado el niño dice, sí, yo sé que voy a convertirme en el presidente de mi país y tú tiendes a decir, sí, 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 porque claro, él está convencido de ello y yo estoy convencido de que nadie le va a parar porque es tan seguro de sí mismo. Es difícil pensar que no va a conseguirlo. Han pasado cosas extraordinarias. Luego, en la exposición, en la manera en que se construyó, y esta es un poco una casualidad, podemos decir así, normalmente cuando empezamos a realizar los materiales, empiezan los problemas, luego se analizan los problemas, encontramos soluciones, y en esta exposición ha pasado todo al revés, es decir, el problema salió al final, de alguna manera. Al principio es cuando entras, ves el rostro de un niño que te sonría en un póster. No digo que esta sea la solución, pero sí es la respuesta, la solución al problema de la pobreza, porque él te sonríe, es un niño que ha sido abrazado por algo. Mira al horizonte y se siente seguro, se siente atraído por ese horizonte, sabe que hay algo allí. Procede de la favela de Tibera, de la periferia de Tibera, uno de los sitios más horribles que nunca he visto en mi vida. Se puede ver en el vídeo también, se ve como basura por todos lados, alcantarillos al aire libre, es algo muy horrible. Este niño sale de esta favela y empieza a andar como cualquier otro niño. Y luego están los profesores y la belleza que generan los profesores en estos niños. Belleza desde muchos puntos de vista. Se puede hablar de belleza desde el punto de vista estético, que es importante, claro, porque las escuelas son muy bonitas, limpias, brillan, resplandecen. Todo es perfectamente limpio. Entra la luz del sol, estos niños empiezan a charlar, a sonreír.
Y esta belleza se desprende de manera muy clara porque también refleja una belleza interior que se desprende de los niños. Y entiendes que hay algo más en los niños, algo más allá de la belleza de la escuela, del edificio. Estos niños son mirados, se sienten mirados por un ojo distinto. Son niños al que se le ha dicho que son extraordinarios, únicos, bellos, vivaces. Y ellos creyeron en ello y siguen creyendo en ello. El otro día encontré a Gisela de Brasil y me dijo, hay algo que tendríamos que haber dicho, que la pobreza es falsa porque es una mentira que el mundo te dice que necesitas cosas para ser feliz. Y yo pensé, sí, quizá es cierto, pero luego pensé, pero a estos niños les dijeron la verdad acerca de sí mismos, saben cuál es la verdad y esa es la belleza que se genera en ellos. Pregunté muchas veces a las personas involucradas en nuestros proyectos, profesores, educadores, ¿cómo llevas a cabo tu trabajo? Y lo que me contestaron siempre era lo mismo, Joaquín. Y cada vez que veo el vídeo me conmueve mucho porque dice, yo he cambiado y el cambio ha empezado desde mí mismo porque yo cambié cuando vi a estos niños. Él cambia delante de los niños y esto para mí, para nosotros, ha sido una de las cosas más importantes para aprender. Yo creía que habría descubierto un método, un sistema que podría detectar algo que los demás no habían detectado de alguna manera, que podría solucionar todos los problemas gracias a este sistema que yo había detectado. En realidad, lo que hemos escuchado es, yo he cambiado, ese es el sistema. Y luego fuimos a San Paulo. Y ahí vimos efectivamente el problema de la pobreza en Sao Paulo. ¿En qué consiste la pobreza? Yo también en aquella ocasión había pensado en la economía, en que hay complicaciones, trabas, complejidades, dificultades, pero se trata siempre de falta de recursos. La pobreza está ligada a la disponibilidad, a la pertenencia de recursos, de dinero, a la presencia, perdón. Pero para mí hay mucho más, hay algo más allá de todo esto. Hay que considerar otra dimensión. Como periodista, yo estoy involucrado en estos diálogos. En Irlanda, en mi país también, cuando hablo de pobreza, algunas personas dicen que hay que pensar en la igualdad cuando se habla de pobreza. Algunas personas piensan que solo esta es la respuesta a la pobreza. Pues entonces, bien, ofrezcamos a los pobres una solución. Esto significa, yo te condeno, tú, persona pobre, yo a ti te condeno. Y este es un enfoque equivocado que nunca me ha gustado. Hay que ir más profundamente de la cuestión, hay que profundizarla. No hay que ceñirse a esto. Me encontré con Gisela y con los otros y también con personas que han dedicado su propia vida a análisis casi microscópicas de la pobreza. Se trata de la nutrición. Y ahí encontramos nuevos mundos, mundos diferentes. El problema de la nutrición es importante. Gisela dijo que la nutrición es amor. Y la pobreza es soledad. La pobreza es amnesia. Yo me pregunté, ¿pero qué significa todo esto? ¿Qué significa? Descubrimos que existe un modelo en estos proyectos, en el CREN de Sao Paulo. Y las madres que acuden a esta estructura se encuentran más o menos en las mismas condiciones. Esto significa que son mujeres que se han alejado de su familia, mujeres que han ido a las favelas, a los barrios de chabolas. No son pobres desde el punto de vista material.
en sentido lato, pero son personas, claro, pobres, claro, pueden comprar comida, pero lo que ocurre es que cuando tienen un hijo, en los cierres todo está bien, el niño está bien, pero cuando intentan destetear al niño, entonces las cosas ya no van muy bien. Porque al niño no le gusta la comida que se le ofrece o ocurre cualquier otra cosa, o por ejemplo, o quizás le damos lo que él quiere. Por tanto, el niño vemos que si no come es cada vez más flaco y las mujeres tienen vergüenza de esto porque el niño está cada vez más mal. Y yo creo que todos nosotros hemos tenido problemas, dificultades con nuestros hijos. Por ejemplo, mi hija tenía asma y yo muchas veces dije a mí mismo, pero yo en algo me he equivocado, es mi culpa. Porque a veces los padres se sienten en culpa cuando algo no va como quisiéramos. Y lo primero que hacemos es hablar con los demás. Esto es lo que debemos hacer, porque hay alguien con el que podemos hablar, porque si de no ser así nosotros pensamos, tenemos miedo, nos sentimos mal, tenemos vergüenza y tenemos este sentido de culpa entre nosotros mismos. Por tanto, he aquí el meollo del problema de la pobreza, es decir, la falta del abrazo. Esta es la solución que se otorga en Ecuador, en Brasil. El abrazo es una solución. Y estas mujeres llegaron al CREN, en este centro, se encuentra con Gisela y encuentran un lugar en el que pueden volver a vivir, pueden sentarse, pueden estar tranquilas, pensando que el problema no va a ser para siempre, porque el problema tiene su solución. Y su niño se encontrará mejor, hay una forma gracias a la que el niño puede estar mejor. Hay alguien que puede ayudarlo, no están solas, por tanto es conmovedor ver todo esto. Porque se siente la gratitud, el regocijo, cuando estas mujeres se dan cuenta de que existe una solución al problema de sus hijos. Entonces estas mujeres están contentas. Por tanto, yo he aprendido que la pobreza es algo diferente. En un dado momento existe un pequeño factor, un pequeño elemento, aunque sea material, porque hay una componente material en la pobreza. Y no quiero decir que esto es nimio, claro, es un hecho que hay que considerar. Claro, hay elementos materiales, pero a veces las evaluamos demasiado, porque no se trata solo de dinero, no hay que usar dinero para resolver problemas de pobreza, porque de ser así creamos solo dependencia de las ayudas monetarias. Por tanto, la ayuda material, el dinero, por sí mismo, por sí solo, no sirve a nada sin el abrazo, no sirve de nada sin el abrazo. Es un despilfarro, es más que un despilfarro. ¿Y por qué? Porque la pobreza es una herida. La pobreza tiene un comienzo a causa de una herida. Y aquello puede ser la componente material, el componente material. Alguien te da un puñetazo y tienes el moratón, y eso puede ser la pobreza material, pero allende esta pequeña herida existe en realidad la vergüenza, la humillación, la marginalización. Y cuando empezamos a dar un enfoque diferente a la pobreza, entonces nos damos cuenta de lo que de verdad es la verdad, porque hay también el valor de la humillación que se transmite de padre a hijo, etcétera. Y por tanto, se puede transmitir de una generación a otra. Se puede heredar. Por tanto, si pienso en cuando era niño, he aquí la diferencia. Es esta la diferencia entre mi familia y las demás familias. Familias que se consideraban pobres. Nosotros nunca nos hemos considerado pobres. Nunca nos sentimos aquella herida. Y los demás, en cambio, la sintieron. Porque no podían mirar a la cara, enfrentarse, encararse al resto del mundo. Me acuerdo de la cita de Julián Carrón en la que se habla de la importancia de la mirada. Es importante porque no basta con dar dinero, hay que mirar a la cara a las personas, a los pobres, no por sentimentalismos o simplemente por ser paternalistas, pero simplemente por el hecho de dar vida a aquella persona, otorgar vida a aquella persona. Por decir, tú eres como yo, estamos juntos, de verdad, estamos juntos, de verdad.
Y es este el significado de aquella cita de Carrón. Estas palabras, esta cita, son para mí importantes. Por tanto, significa que yo no te doy solo el dinero por sentirme mejor, sino lo que tengo que hacer es prometerte. Prometerte no que tendré más dinero para mañana y que te lo voy a dar mañana. Esta no es mi promesa. Mi promesa es que yo cambiaré. Es un cambio. Y esto es lo importante. Por tanto, lo que yo me planteaba era que aquellos que tuviesen la oportunidad de visitar la exposición pudiesen entender lo interesante. No se trata de un sistema. Solo hay dos personas, una enfrente de la otra. Y hay que considerar lo que ocurre entre las dos personas. A lo mejor uno puede ser pobre desde el punto de vista material. Y quizás también aquel que tiene enfrente es pobre, o quizás es otra persona, la persona pobre, o nosotros podemos pensar que alguien es pobre, en cambio es rico, podemos pensar que alguien es rico porque tiene algo que yo no tengo, pero en cambio es pobre. Por tanto, el sistema es esta mirada diferente, esta mirada directa, esta promesa que hacemos los unos a los otros. Quizás somos ignorantes, incultos, quizás somos estúpidos, a lo mejor todo esto, pero la promesa es que nosotros cambiaremos. Yo no sé cómo cambiaremos, yo no sé cómo lo conseguiremos, yo no sé cuál será el próximo paso por dar, pero estamos disponibles, queremos cambiar, yo cambiaré y buscaremos a gente y habrá más gente. Alguien me ha preguntado, ¿pero cómo podemos traducir esto en términos de mensaje cristiano? ¿Cuál es el meollo de este discurso, de este debate, de este diálogo, la mirada, el abrazo, etcétera? Miren, lo otro, el niño al que miramos, pues lo miramos como si fuese Dios, como si fuese Cristo mismo, como el Cristo que tenemos dentro de nosotros, aunque no entendamos lo que signifique esto de forma atinada. Pero bueno, porque es así que somos. Nosotros tenemos la capacidad de tener dentro de nosotros este carisma. Lo encontramos dentro de nosotros mismos. Y esto es lo que yo he descubierto en estos viajes. No hay que entender algo de manera profundizada, atinada, pero, en cambio, considero que he empezado a caminar en una senda para cambiar. Por tanto, yo puedo solo crecer. Y pienso que cuando alguien acude a mí, yo pienso que tendré los instrumentos, las herramientas para poderle mirar de forma buena y para prometerle que seguiré aprendiendo. Muchas gracias. Vedete che tesoro che si scopre. Vean el tesón que hay en las periferias, vean la grandeza que nos han contado en los encuentros llevados a cabo, pero también su grandeza, su crecimiento para convertirse en sí mismos. Esta grandeza de lo humano, esta belleza que da el título a la exposición, esta dignidad, la totalidad de la persona se desprende de diferentes formas, a través de diferentes palabras diferentes. John ha hablado de la totalidad. Cuidemos la totalidad de la persona, ha dicho. En pocas palabras, esta grandeza del hombre no tiene que ver con la amplitud, sino tiene que ver con la profundidad. No hay que considerar lo que podemos tener, sino el significado de las cosas. John diceva prima Antes John decía
que la diferencia que he descubierto en su forma de trabajar con respecto a los demás que trabajan en estas periferias o que se derrochan mogollón de dinero y que hacen tentativas sin resultados, decían que su diferencia es que aquí a las personas le decimos la verdad. Miren, esto es algo importante. ¿Y por qué es importante? Porque, como ya lo hemos dicho hoy, cuando miramos a los demás con aquella mirada de la que habla John, cuando tú tienes un valor, cuando te recuerdas del otro, tú vales. Oye, mira que tu dignidad y tu valor no tiene que ver con las cosas, sino contigo, porque tú eres un valor. Y esto significa que no estamos fomentando al otro desde el punto de vista espiritual, no le estamos diciendo algo para que se ponga mejor, para que lo va a arrancar, para que se encuentre mejor. Lo más verdadero que podemos decirle es la verdad. La verdad es un juicio. Y aquella mirada de Cristo nos permite mirar a los demás con esta mirada, acogiéndolo de esta forma, diciéndole la verdad acerca de sí mismo y acerca de la realidad. Y esto es fundamental, es importante, porque si no lo ayudamos de forma espiritual, si no es algo verdadero, entonces no cuenta nada. Por tanto, solo esto puede arreglar las cosas, puede permitir que las cosas vayan bien, puede permitirnos volver a evaluar los criterios con los que nos movemos. Por tanto, tu valor se convierte en el criterio gracias al que puedes decidir cómo usar tus energías y las fuerzas que tú tienes, por dónde quieres apostar. Por tanto, tú puedes decidir, y este juicio tiene su importancia. ¿Por qué? Porque es verdadero. Tiene hasta una importancia económica. Miren hasta dónde llega esta importancia. Y dicta, sugiere unos criterios, unas formas con las que podemos movernos. Y esto es espeluznante. Es espeluznante porque si nos fijamos, si nos enfocamos, si nos esmeramos en esto, si nos damos cuenta que ya el problema ya no es despilfarrar, sino generar grandeza humana, si nos damos cuenta que valemos algo, si nos damos cuenta que podemos decir todo lo que ha dicho Silvia Lamparito, si nos damos cuenta que es posible trabajar en esto, entonces nos damos cuenta que todo es más simple, todo es más fácil. Pese a las dificultades, a las trabas, imagínense a lo que les cuesta a ellos en su trabajo. Entonces, gracias a esta mirada, todo se convierte en algo más simple. No porque hacemos una iniciativa más o porque hacemos las cosas mejor, sino simplemente porque la miga que conseguimos dar es más grande. Esto nos permite escuchar a una Silvia, a un chico que dice, oye, cuando seré grande seré el presidente. Por tanto, mirando estas caras, vemos que lo humano rebrota, vuelve a brotar, y este es nuestro criterio. Nos tenemos que dar cuenta que estamos sentando las bases, estamos dando no migas, sino semillas que se parecen a las migas, eso sí, pero son otra cosa, son algo diferente, entera y completamente diferente. Yo solo quisiera decir un par de cosas y quisiera añadirlas a este diálogo, porque esta forma de obrar, de trabajar, es un punto claro, importante, por el que podemos empezar. Estefana lo decía muy claramente y lo ha repetido también John ahora, esta mirada que nace de la presencia de Cristo en la historia y que dicta una forma de trabajar, pues todo esto abre una pregunta grande, como podemos ver en la exposición también, pero este método funciona siempre. Sí, se puede convertir en un camino. O es papel mojado, es algo temporal que luego ya no sirve. ¿Vale solo para las mujeres? ¿Vale menos para los hombres? ¿Vale en Ecuador sí y en otro lugar no? ¿O es algo que puede convertirse en una forma de moverse por doquier siempre? Puede ser una modalidad que podemos usar en cualquier momento. Yo estoy fascinado, me siento fascinado porque nuestros amigos están trabajando en ello, porque están poniendo en práctica, están verificando esto.
no es papel mojado. Ya los frutos de esta para comprobarlo, ya los podemos ver, se pueden encontrar. Y los frutos de ellos son también datos, dígitos. Vemos dígitos en la exposición. Este es el comienzo también de un trabajo de comprobación. No solo los rostros, sino también los dígitos que cuentan que a través de esta forma de moverse nacen escuelas en las que aquellos que siguen estudiando tienen más éxito con respecto al promedio. O también vemos que el doble de las mujeres que consiguen criar a sus hijos son más con respecto a otros grupos. Pues estos son dígitos y son indicativos porque nos sugieren si nuestro proyecto funciona o no. Claro, no son definitivos, pero por lo menos indicativos porque nos sugieren una tarea que tenemos que hacer, un trabajo que estamos haciendo y que es continuativo, porque un método lo descubrimos caminando, a medida que caminamos, como nos recordaba también el Papa. Por tanto, descubrimos nuestro camino solo caminando y es un trabajo que debemos hacer y emprendemos el camino a través de una fascinación. Y nuestros amigos lo están haciendo, aceptando el reto que tienen. Y esto conlleva algo importante que ya se dijo. A mí me fascina mucho porque todo lo que nos hemos dicho hoy aquí vale para cada uno de nosotros. Es un reto para cada uno de nosotros. Lo que permite crecer de esta forma, lo que permite empezar a sorprenderse mirándose a sí mismos y siendo mirados de esta forma es el tiempo, es la paciencia, porque necesitamos tiempo para conseguirlo. También nos lo recordaba el Papa en su mensaje de inicio de meeting y también nos lo ha recordado muy bien en el Evangelii Gaudium. Os voy a leer este trocito que me ha tocado mucho y yo pensé también en el trabajo que están haciendo y que el trabajo que nos está contando John. No sé cuántos de ustedes quedaron impactados por ese punto en el que en el Evangelii Gaudium el Papa dice, miren, el tiempo es superior al espacio, es más importante que los espacios. Es superior al espacio y este principio nos permite trabajar de largo plazo sin resultados inmediatos, nos ayuda a soportar situaciones difíciles, cambios y planes que el dinamismo de la realidad nos impone. Esto es muy bonito poder ver en la exposición cómo su trabajo se desarrolla según lo que nos dice la realidad. Priorizar al espacio, dar la prioridad a cuántas migas podemos echarle, nos lleva a la locura por tratar de poseer todos los espacios, porque esto significa cristalizar, parar los procesos. Priorizar al tiempo significa, en cambio, empezar procesos más que poseer espacios. Privilegiar acciones que generan nuevos dinamismos en la sociedad, que involucran nuevas personas que las sacarán adelante, que las fortalecerán con condiciones y motivaciones claras y tenaces. La motivación del trabajo, porque si echamos migas, solo queremos apagar nuestra hambre. Si en cambio echamos semillas, sembramos, ahí es donde queda la belleza de ver brotar lo humano. Y por tanto, entre todo lo que vais a ver en la exposición, solo les voy a leer una frase que me llamó mucho la atención de Guadalupe, una de las mujeres de Quito, que nos cuenta su vida, su historia, de cómo la ayudaron a criar sus hijos y de cómo, gracias a todo esto, está aprendiendo a ser sí misma. Dice, no creía que podía llegar a ser aquí, a estar aquí ahora, pero esto es lo que Dios me ha dado. Por tanto, creo que yo esté guardando cosas grandes para mí. Y yo creo que esto es lo que significa generar un sujeto. Es decir, ayudarnos a darnos cuenta, a descubrir que Dios guarda cosas grandes
para nosotros, que hace falta tiempo y paciencia para descubrirlas. Muchas gracias. La exposición para quienes entre ustedes no la hayan visitado todavía, está en el pabellón C1, es una exposición muy bonita y también el catálogo de John, Nuevos Inicios y las Periferias del Mundo, también lo encontráis ahí en la entrada de la exposición. Muchas gracias.